Hola, ¿qué tal? Yo soy Garu y esto es Como Nuevo. Qué gusto que me estés escuchando una vez más, de verdad, es un placer, es un honor tenerte del otro lado de la bocina. Si eres una persona que me está escuchando por primera vez, permíteme explicarte rápidamente qué va esto. Esto es un espacio para poder hablar de las cosas, preguntas, cuestiones, dudas que normalmente las personas que se están tratando de acercar a Dios experimentan en algún momento dado. Sí, si tienes alguna pregunta que hacer o algo que quieras comentar, una experiencia que quieras compartir, lo puedes hacer a través de las redes sociales. Puedes buscarme en Facebook y en Instagram como Nuevo, ahí lo puedes encontrar. Es un placer tenerte aquí y sin más que decir, vamos a empezar con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es un tema que a mí en lo personal me gusta mucho porque es lo que más me llena de una relación con Dios, y es el sufrimiento. Así como lo veis, es quizás la cosa que más me llena, que más me motiva a estar cerca de Dios, sufrimiento. ¿Y por qué quiero hablarlo en este programa? Básicamente porque estoy muy consciente que muchas personas que llegan a los pies de Cristo por primera vez lo hacen porque traen un problema o una circunstancia difícil en su vida que están tratando de resolver. En lo personal así fue para mí, ¿ok? Yo llevaba mucho tiempo sintiéndome vacío, hueco y una serie de malas decisiones en algún momento dado, y había intentado de todo para salir adelante. Incluso estaba terminando la carrera de psicología y parecía que nada me estaba ayudando de la manera que me gustaría. Fue cuando decidí decir, ok, voy a dar la oportunidad a Dios. Luego voy a dar un testimonio completo de cómo fue todo ese proceso, pero de buenas a primeras quiero hablar de que a lo largo de mi vida, estando cerca de Dios, he visto muchas personas que se acercan a Él, que se rinden a Él porque precisamente sus cargas emocionales y su pesar es demasiado fuerte, que ya no pueden con sus propias fuerzas y necesitan de algo más poderoso para que pueda restaurar su vida. Lo siguiente es algo que me gusta mucho, porque si bien llegamos a Dios sufriendo para que Él nos restaure y que nos dé ánimos, lo hace casi siempre, pero no es una garantía de que dejemos de sufrir a lo largo de la vida, así como lo oyes. Y yo creo que es importante dejar las cosas claras de una vez. Ser cristiano, ser hijo de Dios, profesar una fe profunda en el catolicismo no significa que no vaya a haber sufrimiento en tu vida. Sí, en la Biblia está escrito muchas veces eso. En el mundo van a tener aflicciones, pero no se preocupen porque yo he vencido el mundo, dice la Biblia en algunas partes. O en otras partes, por ejemplo, me encanta donde dice que el sufrimiento es una forma en que purificamos nuestra fe, ¿no? Y así nos vamos yendo. O sea, alégrense porque están pasando por tribulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, parecido a lo que habíamos hablado en el programa, o lo que había mencionado en el programa sobre Dios. Si Dios es misericordioso y todos esos atributos que son maravillosos y que son parte de Él, ¿por qué tenemos que sufrir? ¿Sí? ¿Por qué tenemos que pasar por circunstancias difíciles y adversas y complicadas y altamente dolorosas, ¿no? ¿Por qué tenemos que pasar por esto? Porque hay gente en este mundo que está en ello. Yo he hablado mucho acerca de que en gran medida el sufrimiento se enlaza a los actos de nosotros como humanos entre nosotros. Mucho sufrimiento nace de ahí. Pero hay otro que no, o sea, hay otro que a veces ocurre, ¿no? ¿Y por qué? Porque Dios no nos protege de esas situaciones tan complicadas, tan dolorosas. ¿Por qué? ¿No? Esa es la pregunta del $1,000,000. Y quiero decirte algo desde el fondo de mi corazón, y quiero compartirte que en lo personal esto es algo que me mueve mucho, porque yo sufrí de depresión no hace mucho tiempo que estoy grabando esto. Hace un año pasé por una depresión increíblemente fuerte. Yo ya conocía de Dios, yo ya estaba cerca de Dios, por decirlo así, o creía que estaba cerca de Dios. Y pasé por una depresión increíble, profunda y dolorosa. Pensé en suicidarme, pasé por un montón de cosas que ni te imaginas, que me destruyeron. Lo que siguió después tampoco fue muy bueno, pero poco a poco fui, y gracias a Dios, saliendo de todo ello. Y esa es como que la duda, ¿no? Porque tuve que pasar por todo eso. Creo que el ejemplo más claro acerca del sufrimiento en la Biblia está en Job, una vez más, que es uno de mis libros favoritos. Hablaba de esto también en el episodio en el podcast de Dios. Hablaba acerca de Job. De verdad, léelo porque es impresionante, porque Job sufrió mucho. Job, increíblemente siendo una de las personas más fieles y con tanta fe, pasó por una serie de cosas impresionantemente duras y complicadas, y jamás entendió por qué. Sí, jamás supo realmente, porque la Biblia nunca dice que Dios le explicó la situación de su sufrimiento. Simplemente le dijo que pues él veía todo y que tenía que entender que Dios es tan poderoso y tan grande que no lo vas a poder entender. Bueno, eso está en el programa del podcast de Dios. Pero ¿qué podemos rescatar del sufrimiento en Job aquí? Mira, cuando tú entregas tu vida a Dios,
a Jesús. No es una garantía de que no vayas a pasar por situaciones difíciles y complicadas o dolorosas, sí, pero ahora tu mentalidad de tu espíritu va a ser diferente al momento de enfrentar estas circunstancias, y tiene que ser diferente. ¿A qué voy con esto? Hoy precisamente este día que estoy grabando, una persona me comentó de que había perdido un trabajo, etcétera, etcétera. Ok, yo estaba hablando con ella y me dice, pero todos los cambios son para bien, me dice, y yo le contesto, si tienes fe, sí. Mira, indiscutiblemente, y esto muchos psicólogos que a lo mejor no están totalmente cómodos con la idea de fe, religión, ese tipo de cosas, están de acuerdo con esto. Mucho de cómo enfrentamos los problemas de la vida depende más acerca de la perspectiva y lo que sentimos en ese momento. Sí, es indiscutible que las situaciones más complicadas y más adversas que vamos a enfrentar día a día o en algún periodo de tiempo pueden devastarnos. Pero también depende mucho de nuestra visión y donde tengamos nuestra fe, donde tengamos nuestra esperanza, con la que podamos cambiar eso y transformarlo en algo diferente. ¿En qué? Bueno, en aprendizaje, conocimiento y en ayuda al prójimo, que eso es como que lo principal. Mira, observa. La película Bajo la misma estrella o Bajo la misma luna, quienes conozcan la película, creo que es Bajo la misma estrella, ¿no? Es la historia de una chica con cáncer y un chico con cáncer, etcétera, etcétera. Y la chica con cáncer tenía un montón de dudas por qué le iba a pasar a su familia cuando ella ya no estuviera. ¿Qué iba a ocurrir con su familia? Y me acuerdo mucho que llega una escena donde ella por fin explota y expresa esto delante de su mamá y su papá, y su mamá, vamos a hacer una asociación civil, queremos hacer un grupo de familiares, de padres que nos ayudemos entre nosotros. Y yo dije, wow, o sea, muchas veces estamos pasando por circunstancias muy difíciles y somos muy egoístas en ese sentido, y es totalmente válido. Obviamente estás sufriendo algo y quieres sentirte querido, apapachado, cuidado y todo ese tipo de cosas, pero cuando esa tormenta pase, porque toda tormenta pasa eventualmente, tienes dos opciones en tu vida, y es una, retomar lo que acabas de vivir para crecer a nivel personal y transformar esa experiencia en algo nuevo que pueda ayudar al resto de las personas, que al final de la historia de eso se trata, tener una relación con Dios, que Dios te lleve a ello, que Dios te lleve a vivir una vida en donde puedas apoyar a las demás personas. Entonces, Garu, me estás diciendo en este momento que tengo que pasar por sufrimiento y pena para poder ayudar a otras personas. No puedo decirte ciencia cierta que sí, porque solamente Dios conoce esas cosas, porque estás pasando por eso. Pero sí lo puedes utilizar, sí lo puedes emplear para generar un crecimiento en tu persona y mejorar la vida de los demás, ¿ok? Eso es algo así como importante que tengas en tu mente. Y mientras más sólido seas en esa creencia de que, ok, estoy mal, me siento triste, me siento abatido, las cosas están mal en mi vida, pero yo sé que Dios permanece conmigo y es fuerte y está conmigo. Y créeme que cuando esa idea se mete en tu cabeza y en tu corazón, se aligera la carga muchísimo. Y eso lo dice Jesús, no vengan a mí porque mi carga es ligera y mi yugo es amplio. No está diciendo que no vayas a cargar nada, no está diciendo que no te preocupes, que lo va a resolver todo. Está diciendo que con Él vas a tener que trabajar y pasar por este proceso, pero al hacerlo con Él va a ser más fácil vivirlo y experimentarlo. Mira, en este concepto o en esta idea aparece una palabra muy genial que se llama resiliencia. Si no la has escuchado, déjame explicarte. La resiliencia es la capacidad que tenemos para enfrentar las adversidades en nuestras vidas y salir fortalecido de ellas. Este concepto viene incluso de las teorías de las crisis, en donde dicen la teoría de la crisis de la psicología es que una crisis es cuando los patrones o las estrategias utilizadas tradicionalmente son insuficientes para poder enfrentar este nuevo problema y tienen que surgir nuevas estrategias. Crisis, problemas, adversidad nos pueden ayudar para crecer a nivel personal y transformarnos en personas diferentes y nuevas y mejores, ¿no? Lo más interesante de esto, y te digo hablar de la resiliencia porque es un tema que a mí me encanta de la psicología, trabajé muchos años con la resiliencia. Lo más impresionante de esto de la resiliencia es que se han estudiado qué factores o qué características comparten las personas que son resilientes, o sea, qué es lo que al final de la historia hace que una persona al momento de enfrentar adversidad, dificultad o sufrimiento le permita crecer y no destruirse o caer abajo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está el punto? En general hicieron una lista, la más importante siempre va a ser, y esto es fantástico, una persona, un tutor de resiliencia se le llama, que esté ahí con la persona que está sufriendo, que le ayude a resignificar su proceso, a que le ayude a enfrentar lo que están viviendo a nivel personal.
personal emocional. Sí, y me gusta mucho porque si bien a veces son personas, estas personas por lo general son líderes espirituales, pastores, maestros, y casi siempre lo hacen a través de la fe en Dios. Muchas veces también ha sido la Biblia, libros o ejemplos de muchas otras personas. No se limiten a eso. Ese es el factor más importante, el tutor de resiliencia. Pero hay otros factores como el sentido del humor, las habilidades sociales y demás. Y hay uno que me gusta mucho, que es la espiritualidad, y se considera unos factores fundamentales para la resiliencia. Es decir, esta capacidad que tengo de tener una fe tan profunda, de saber que mi esperanza no está aquí en las cosas que están pasando, mi esperanza está en Dios, que lo va a poder resolver todo en su momento, y puedo confiar en su sabiduría y en lo que Él es, que Él es bueno, que es justo, y que todo eso está pasando por alguna razón, que si lo puedo ver en algún momento dado será fantástico, pero que quizás no lo pueda ver, ¿sí? Entonces, cuando tengo esta mentalidad, la forma en que enfrento el sufrimiento y estos problemas se cambia, se transforma en un crecimiento de fe, primeramente de fe, y dos, un crecimiento a nivel personal para apegarme a lo que Dios ha dispuesto en la vida de nosotros, ¿sí? Porque Dios puso un propósito en el corazón de su creación. La verdad, y hablamos mucho de propósito, y va a haber un programa de podcast que voy a hablar acerca de propósitos. Ya lo tengo planeado por aclarar algunas cosas. Pero en general, cuando Dios nos dice ámense los unos a los otros como yo los he amado, y toda su palabra y todo su mandamiento se resume en eso, en amar al prójimo y estar cerca del prójimo, el sufrimiento, lo que estamos viviendo, si hacemos a un lado el orgullo y nos transformamos en personas humildes, va a permitir que crezca fe y sobre todo entender a las personas que sufren. Sí, recordemos la película de Intensamente. Tristeza está para generar empatía. Tristeza está para recordar que la gente nos ama y al mismo tiempo ser sensible y entender, ok, yo sufrí y esta persona está sufriendo, entonces quizás a través de lo que yo aprendí de mi sufrimiento me puedo conectar con esta otra persona para ayudarle. El sufrimiento nos recuerda a ser humildes, a salir de nuestro egoísmo muchas veces si lo permitimos, y también ayudar a los demás, y al mismo tiempo nos hace crecer nuestra fe. El sufrimiento es necesario para nuestra vida en algunos momentos. Ojo, no te estoy diciendo que sufras todo el tiempo, tampoco se trata de eso. No se trata de que estés pasando con penas constantes, llorando y melancólico, no. Pero hay que entender que cuando venga el dolor a nuestra vida, cuando venga la pesadumbre a nuestra vida, tratar de asimilarlo y enfrentarlo de la mejor manera posible para crecer a nivel personal y espiritual. Sí, eso es como que la clave, eso es como lo importante. Y después que eso pase, ser feliz, porque también Dios es júbilo, también Dios es alegría, también Dios es felicidad. Él es vino. Si no sabías, este concepto del vino nuevo es el vino que trae alegría, representa el júbilo en el pueblo, representa la fiesta, también es válido, pero también hay de lo otro. Entonces hay un ritmo, ¿no? La verdad es que muchas veces hablamos de esto y yo estoy muy seguro de lo que te voy a decir a continuación. Y es que la felicidad o la dicha es un estado que viene y va. O sea, tenemos estabilidad y felicidad en periodos intercalados de enfrentamiento que nos debe de dirigir a crecer. Y de verdad, esto está confirmado por teorías psicológicas, sobre todo por las teorías psicológicas de las crisis, que solamente a través de las crisis y las complicaciones se pueden producir los cambios a nivel personal, emocional, para poder transformarnos en personas nuevas. Cuando nos preguntan, ¿las personas realmente pueden cambiar? Sí. Las personas solamente cambian profundamente cuando tocan fondo. Solamente ahí, cuando están abajo, es cuando pueden cambiar a nivel profundo. Y te invito no a que toques fondo, porque Dios hace muchas advertencias, Dios te llama mucho, Dios no quiere que te pases por eso, pero Dios va a utilizar eso eventualmente si sigues por ese camino. Yo te lo digo por experiencia, el Espíritu Santo te va a estar hablando muchas veces para evitar a que llegues a tocar fondo, pero a veces no hay otro camino más que tocar fondo. Te invito a que cuando eso pase recuerdes que Dios está contigo y que la tormenta va a pasar, que Dios te ama, que Dios va a utilizar todo eso de una manera extraordinaria, que rompas tus esquemas, hagas a un lado tu orgullo, hagas a un lado tu egoísmo, porque somos muy egoístas cuando estamos sufriendo. Queremos que todo el mundo responda como nosotros queramos, y que nos cuiden, nos chipilen y que nos hagan un montón de cosas. Rompamos todo eso en nuestra mente, asimilemos el dolor y permitamos crecer después de ello. Eso es para mí porque a veces tenemos que sufrir y porque el sufrimiento sigue siendo parte de nuestra vida. Dios quiere lo mejor de nosotros y a veces va a ser necesario que suframos para cambiar
aquellas cosas que son necesarias cambiar y poder crecer. Muy bien, yo soy Garu, gracias por escucharme, gracias por estar conmigo en este tiempo, en estos minutos. Si tienes algo que compartir, algo que comentar, algo que decir, alguna duda que tenga que expresar, búscame en las redes sociales, deja tus comentarios, deja tus preguntas ahí, hazlo con total respeto, por favor, te lo pido, insisto, esto es algo que nace de mi corazón, que Dios ha puesto en mi corazón para compartir. Si estás en desacuerdo es muy respetable, pero y si quieres comentar algo, pues hazlo con respeto. Yo fui Garu, ten una muy bendecida semana. Nos vemos en la próxima ocasión.